Hola, mi nombre es Araceli Garnier, yo soy fonoaudióloga y trabajo hace algunos años en la Escuela de Lenguaje. Debido a lo que está sucediendo, he querido hacer este video particular para explicar algunas cosas que se iban a mencionar en la primera reunión de apoderados de la escuela. Y tiene que ver con informarle a ustedes o darles a conocer, digamos, acerca del trastorno del lenguaje, de qué se trata, de los tipos de trastornos del lenguaje y sus características, y de algunos trastornos que pueden coexistir con el trastorno del lenguaje. Bueno, para comenzar, no sé si todos ustedes lo saben, pero si sus hijos están en escuela de lenguaje es porque tienen un trastorno del lenguaje, ¿ya? El trastorno del lenguaje puede ser de carácter evolutivo, es decir, que se puede manifestar a distintas edades con distintas características, ¿ya? Obviamente afecta principalmente el aspecto del lenguaje, pero también se pueden ver otras habilidades afectadas como habilidades cognitivas, de atención, de memoria, que en estos casos se ven bastante descendidas. Ya, una cosa importante es que el trastorno es específico y esto se refiere a que no se puede atribuir ninguna causa a que exista este trastorno del lenguaje. Es decir, no pueden haber alteraciones sensoriales, no pueden haber alteraciones motrices, no pueden haber alteraciones neurológicas que lo causen, ¿ya? Y es constitutivo y generalmente es bastante resistente al tratamiento. Esto depende obviamente de la gravedad del trastorno. Acerca de estos trastornos también podemos decir que existen clasificaciones, de acuerdo al decreto que nos rige en Escuela de Lenguaje. Eh, por, por una parte tenemos el TEL expresivo, trastorno específico del lenguaje expresivo, que se caracteriza principalmente por que los niños manifiestan errores en la pronunciación de las palabras. Es decir, a veces escuchamos que cambian sonidos por otros, que acortan las palabras que son muy largas, que se comen algunas sílabas. ¿Ya? Esa es una característica del TEL expresivo. Otra característica es que se encuentra afectada como la parte gramatical. Ahí existen frases que el niño logra hacer, pero que son cortas y mal estructuradas, omitiendo algunos componentes de la frase. También podría ocurrir que el vocabulario expresivo se encontrara descendido, es decir, el niño a lo mejor no va a nominar muchos elementos de categorías semáticas básicas y se va a apreciar esta área descendida. También es importante destacar que hay aspectos que se encuentran conservados en el TEL expresivo y uno de ellos, por ejemplo, es que el niño, a pesar de las dificultades que tiene, manifiesta una intención por comunicar. Él puede que hable mal, que le cueste, pero él manifiesta el deseo de expresar como pueda lo que él quiere decir y quiere comunicarse de cualquier forma. También logra captar claves contextuales, como por ejemplo, no sé, si la mamá le dice, hijo, mientras ella está hablando con alguien, él tal vez va a entender que debe mantener silencio en ese momento porque la mamá está ocupada y luego continuar. Esto es un ejemplo. Eh, y otra cosa que se encuentra conservada también es la comprensión de reglas gramaticales. Es típico que las mamás cuando vienen a evaluación te dicen, no, mi hijo entiende todo lo que yo le digo, pero habla súper mal. Esta es una característica de un TEL expresivo. Otro tipo de clasificación corresponde al TEL mixto, trastorno específico del lenguaje de tipo mixto. Eh, Mixto significa que comprende o afecta el área expresiva y el área comprensiva. Ya, esto ya es un poco más complicado y tiene eh, varios niveles afectados. ¿Ya? Eh, Uno de ellos, evidentemente, es la dificultad que el niño tiene en la comprensión, ya en la comprensión de elementos gramaticales o claves contextuales. Se pueden ver diferentes aspectos, digamos, de la comprensión afectados.
También, sí o sí, va a haber un vocabulario de sentido, tanto de la parte comprensiva como de la expresiva, ¿ya? En general, los niños con estas características muestran un escaso conocimiento sobre, no sé, los objetos, sus funciones, sus relaciones. No son capaces de establecer muchas relaciones entre el mundo y lo que los rodea, ¿ya? Ni sacar deducciones, en el caso de los niños más grandes. Ya también se suma esto de las frases mal estructuradas, se comen elementos, por ello se ve afectada la inteligibilidad y las personas a veces no entienden muy bien lo que el niño quiere decir, ¿ya? Y también se suma el tema de los errores en la producción de las palabras, esto de que sustituye algunos sonidos por otros, o se come algunas sílabas, o acorta las palabras, ¿ya? Debido a todas estas alteraciones, el niño tiene dificultades en la interacción comunicativa porque no logra expresarse bien, no logra comprender las claves, no logra comprender la gramática. Entonces se hace difícil, digamos, mantener una conversación con un interlocutor que no está entendiendo lo que yo le estoy diciendo, ya sea con lenguaje, ya sea con mis manos, ya sea con mis expresiones faciales, ¿ya? Eh, También puede ocurrir que en estos niños se observe una impulsividad o inquietud motora. Muchas veces son niños hiperactivos, que se mueven mucho, no mantienen los periodos de atención por mucho tiempo, se están moviendo constantemente. Eh, y por supuesto, ligado a esto, se ven afectadas áreas, aspectos cognitivos como la memoria y la atención. Obviamente es súper importante mencionar que estas características que yo acabo de dar acerca de los distintos tipos de trastornos del lenguaje eh, son aproximaciones. No es decir que tu hijo, si tiene trastorno del lenguaje mixto, va a presentar estas características sí o sí. ¿Ya? Es lo que la teoría, digamos, dice y lo que uno ve en clínica. Pero no siempre es así. Los niños son un mundo y todos tienen características diferentes. Bueno, por otra parte, también me pareció importante mencionar y hacer una distinción entre lo que es o lo que nosotros llamamos lenguaje versus habla, ¿ya? El lenguaje en sí es un proceso cognitivo que ocurre a nivel cerebral, ¿ya? Y el habla es como el instrumento que tiene este proceso cerebral para manifestarse, ¿ya? Y vendría a ser como la capacidad motora que yo tengo para producir lo que yo estoy pensando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ocurre que hay niños que su única dificultad es una dificultad de habla. Es decir, por ejemplo, no tienen las habilidades motoras para articular cierto fonema. Un fonema es una letra. En el español hay diversas letras y a veces los niños no han madurado su sistema motor de tal manera que les permita tener las habilidades para articular ciertos fonemas. Un ejemplo clásico es el tema de la R. Cuando llegan los papás a la evaluación y te dicen, no, mi hijo habla todo, pero no dice la R. Ese no es un trastorno del lenguaje, es un trastorno de habla y la dificultad, digamos, está a nivel motor. Hay que trabajarla a ese nivel para generar las habilidades que el niño requiere, que le faltan para producir ese fonema particular, ¿ya? Así ocurre con otros también, por ejemplo, la L es un fonema que requiere elevación lingual. A veces los niños cuando tienen malos hábitos orales, por ejemplo, chupete, mamadera, succión digital, su lengua adopta una posición descendida en la boca y no tienen la fuerza para elevar la lengua, ni tienen la precisión para llegar al punto articulatorio adecuado, entonces no logran hacer esta letra. Pero es, como les decía, un impedimento a nivel motor y no es de lenguaje. Ya, también es importante mencionar que pueden existir otras dificultades que coexistan con el trastorno del lenguaje. Por ejemplo, bueno,
ahora ha cambiado el nombre del tema, pero antiguamente se llamaban dislalias. Las dislalias son esto que les mencionaba de las dificultades motrices que tiene un niño para producir un fonema o una letra. Lo que les mencionaba hace un rato, el tema de la R, por ejemplo, de la L, de la S, que en general el niño habla bien, pero uno escucha, o habla relativamente bien, pero uno escucha, o si hace un barrido, puede observar que el niño en todas las palabras que tienen S, por ejemplo, las omite o las sustituye por otra letra. Lo mismo con la R. Bueno, y otra dificultad que puede coexistir con el TEL es una un poquito más severa, igual depende de cada niño, pero se llama apraxia del habla. Y tiene que ver con que los niños tienen dificultades para organizar los movimientos motores del habla para producir ciertas letras y organizarlas en palabras. ¿Ya? Esto es más complejo, pero se da harto. Yo últimamente lo he visto bastante en niños de escuela de lenguaje. ¿Ya? Eso por una parte. Por otro lado, y esto también es bien frecuente, es el tema de las disfluencias. Las disfluencias es lo que se llama tartamudeo. También es súper frecuente que los niños comienzan a bloquearse o a repetir sílabas o repetir letras cuando están hablando. ¿Ya? Es importante profundizar un poco acerca de esto, lo voy a hacer después, porque también, como les decía, es un tema bien frecuente, sobre todo últimamente, en niños de escuela de lenguaje. Y otra dificultad que también casi siempre está en el TEL, expresivo y mixto, es el trastorno fonológico, que, bueno, también, igual que las dislalias, antes se llamaba así, ahora se llaman trastornos de los sonidos del habla, ¿ya? Pero tiene que ver con una errónea representación mental de la palabra que los niños se crean y por lo tanto al expresarla no utilizan bien los fonemas que han adquirido, no lo saben poner donde van y ahí aparecen estas dificultades que les mencionaba anteriormente, cuando el niño corta las palabras, cuando se come sílabas, sustituye sonidos por otros. Otro trastorno que también podemos observar en los niños con TEL y que es bastante frecuente es la respiración oral, que como el nombre lo dice, se trata acerca de cuando los niños respiran por la boca en vez de respirar por la nariz. También voy a hablar un poco más acerca de esto después. Y también se puede observar que exista una deglución atípica. Esto tiene que ver cuando los niños ejercen fuerzas con su lengua o su boca o sus mejillas que no corresponden a la hora de deglutir. Deglutir es tragar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los niños pueden ejercer una fuerza con la lengua en la parte posterior de los dientes incisivos superiores. Cuando esto no es la normalidad, entonces se puede generar una deformación de la arcada, de la mordida, de la posición de la dentadura o del paladar. Y por último, también pueden existir en niños que tienen trastorno del lenguaje los famosos malos hábitos orales, que es, por ejemplo, la succión digital, cuando se chupan el dedo, o el uso de chupete, el uso de mamadera, o cualquier interposición en la boca de algún objeto o parte del cuerpo. Bueno, también me pareció importante ahondar un poco acerca de los temas que ya habíamos hablado, de estos trastornos que pueden coexistir con el trastorno del lenguaje. Uno de ellos era las disfluencias, que habíamos dicho que eran lo que comúnmente se llama tartamudez. Ya hartos papás llegan solo por eso, solo porque sienten que sus hijos están tartamudeando, repiten sílabas, se bloquean o repiten sonidos. Y esas son las principales características de la tartamudez, ¿ya? Y también ocurre que la gente llega preguntando por qué pasa esto, ¿ya? La verdad es que hasta ahora no hay una causa asociada al tema de la tartamudez. Se dice que
tiene una, digamos, hay una influencia multifactorial en la aparición de ella. Y una característica, o sea, o algo importante que puede ser agravante o predisponente, digamos, para la tartamudez es el tema de que existen antecedentes hereditarios, ¿ya? Por eso siempre se les pregunta esto. Y también con respecto a la tartamudez es importante mencionar que existen dos tipos, la tartamudez típica y la atípica. La típica ocurre cuando los niños son muy chicos y están recién adquiriendo lenguaje, recién tienen como reglas gramaticales en su mente, el vocabulario se está expandiendo, las reglas fonológicas también están ahí desarrollándose, entonces los niños a veces se bloquean porque no encuentran la palabra o no encuentran la regla gramatical o la palabra que necesitan ocupar en ese momento. ¿Ya? Y por otra parte están las disfluencias atípicas que tienen que ver con ya cuando por ejemplo existen estos factores agravantes o predisponentes como son el tema de que existen antecedentes hereditarios, de que el niño se bloquee y empiece, no sé, como con movimientos faciales o tics, digamos movimientos de mejillas, de boca o de brazo o de pierna asociado a la tartamudez. Y esto ya es como más importante y hay que consultar, ¿ya? Y principalmente hacer un control ambiental acerca de cómo lo tratan los padres, cómo lo enfrentan, si son muy exigentes comunicativamente, si le exigen al niño que responda de tal manera o con tal velocidad, que son todos factores que pueden incidir. Ya, otro tema importante mencionar, que ya lo había dicho antes, el tema de la deglución atípica. La deglución o la masticación es una función prelingüística que prepara al sistema motor para luego ejecutar el habla, que es un proceso motor muy complejo y muy difícil de hacer. Por lo tanto, es importante que los niños a cierta edad ya sean capaces, cuando por ejemplo ya tienen muelas, tengan que masticar, que no se le continúe dando alimentos molidos o pasados por la juguera, porque una vez que ellos están capacitados fisiológicamente para masticar, deben hacerlo, ¿ya? La deglución atípica ocurre cuando los niños persisten estas consistencias erróneas en las alimentaciones que se les dan. Entonces ellos empiezan a hacer adecuaciones con la función que ocupan, por ejemplo, de la lengua cuando tragan, ¿ya? La deglución atípica puede ocurrir por esto, porque la lengua ejerce una presión sobre los incisivos superiores y esto puede ocasionar una deformación de la dentadura o una deformación del paladar o de la arcada, ¿ya? Entonces se comienzan a hacer presiones inadecuadas, que no son las correctas, para deglutir adecuadamente y se pueden generar estas alteraciones anatómicas. Y otra cosa que es súper importante mencionar y que ocurre frecuentemente en los niños que asisten a la escuela de lenguaje es la presencia de los famosos malos hábitos orales, como la succión digital, ya lo había mencionado, cuando los niños se chupan el dedo, el uso de mamadera más allá de los 2 años y medio, el uso de chupete también. Ya, lo que ocurre con esto es que en una boca normal, la lengua siempre está, cuando uno está en reposo, no hablando, digamos, la lengua siempre está adosada al paladar, ¿ya? Y cuando existen estos malos hábitos orales, en algunos niños, no en todos, puede ocurrir que la lengua empieza a adoptar una posición descendida, ¿ya? Y se pega en el suelo de la boca, ¿ya? Por lo tanto, la mandíbula desciende, la arcada se abre y la lengua puede interponerse entre los dientes, ¿ya? Lo cual no es una posición normal y puede generar alteraciones en la musculatura facial, en la musculatura de la lengua y en la musculatura corporal. Es súper importante. Así que hay que tener ojo con estas cosas. El chupete, la mamadera pueden ocasionar estas alteraciones y también, por supuesto, si la lengua está abajo y tiene poca fuerza para subir, elevar o vibrar,
no va a poder hacer ciertos fonemas como la D, la L, la R, la R, ¿ya? Así que esto ténganlo bien presente. Si ustedes tienen un niño que ya es capaz de tomar leche en taza o con bombilla o en vasos de transición que tienen como una bombillita chica, en vez de la mamadera, ojo, sáquenla lo antes posible. El uso del chupete yo sé que es difícil también porque hay algunos niños que tienen como un tema emocional con eso, pero hay que buscarles por la parte psicológica, decirles que, tal, que el chupete es para bebés, que se lo vamos a regalar a un bebé, para que él ya no lo use más y entienda que él está creciendo y que tiene que utilizar formas más adultas para alimentarse. Ya. Y por último vamos a mencionar la respiración oral, que va de la mano con lo que mencionaba anteriormente. Como les decía, la posición normal de la lengua es adosada al paladar. Cuando esta posición se altera y empieza a pegarse en el piso de la boca, podemos empezar a respirar por la boca, lo cual no es normal. Debemos respirar por la nariz. ¿Ya? Es importante que ustedes observen estas características en sus hijos. Y si un niño está respirando por la boca, es importante descartar que exista alguna dificultad, digamos, fisiológica que le esté impidiendo respirar por la nariz. Por ejemplo, podrían existir pólipos nasales o adenoides que le estén dificultando el paso del aire por la nariz, entonces el niño está abriendo la boca para poder incorporar más aire a sus pulmones. Como les decía, todas estas alteraciones en conjunto pueden generar hipotonía orofacial, las mejillas se caen, el labio inferior se cae, la postura también se altera, así que es importante tener ojo, ¿ya? Y bueno, esto ha sido todo lo que les quería decir, por lo menos en este video. Espero que les sirva y como recomendaciones simples, obviamente, quiero que tengan en cuenta que no deben subestimar las capacidades de su hijo, o sea, denle la posibilidad para que se expresen de la manera que ellos puedan, ya no lo estén limitando. Por otra parte, tampoco, procurar siempre dar la oportunidad de expresarse, no adivinarle a los niños lo que quieren. Pasa mucho que los papás, como el niño no puede o se le dificulta decir una palabra, adivinan o él muestra y ustedes al tiro dicen el nombre. No, tienen que darle la posibilidad de que él se exprese como pueda, aunque no diga toda la palabra, aunque no diga toda la frase, que haga lo que pueda, ¿ya? Y en relación a lo mismo, no tratarlo como un bebé. O sea, hay que exigir igual que él hable en medida de lo posible una palabra lo más cercana a la palabra adulta, pero teniendo en cuenta que él va creciendo y que va adquiriendo habilidades y por lo tanto él va a poder decir ciertas cosas. No va a ser siempre un bebé. Así que hay que tener en cuenta eso también. Lo otro es que ustedes siempre deben entregar modelos claros de habla a los niños, ¿ya? Hablarles la palabra como es, no hablarle la palabra en chiquitito, que la casita, el juguito, no. La palabra como es, las frases como son, ¿ya? Reforzar sus logros, eso es súper importante, reforzar sus logros de manera positiva, con un abrazo, con una caricia, con un, hey, vamos, tú lo hiciste bien, vamos que se puede, hay que reforzar, ¿ya? Eh, y también estimular el desarrollo del lenguaje donde el niño pueda mirar y manipular los objetos y las cosas, ¿ya? Nosotros adquirimos lenguaje y entendemos que existen ciertas características de ciertas cosas porque las podemos tocar, porque las podemos oler, porque las podemos sentir, ¿ya? Entonces, si yo no tengo la posibilidad de hacer eso, de tocar algo, de sentir, por ejemplo, que la superficie de una mesa es suave, ¿cómo voy a saber lo que es suave? ¿Ya? Entonces, ojalá estimular las habilidades del lenguaje en contextos, digamos, prácticos y con objetos reales o animales reales, en el zoológico, qué sé yo, escuchando el sonido de un verdadero animal, o en el caso de los animales que se pueden tocar, un perro, como es un perro, que tiene pelos, etc. Creo que entienden a lo que me refiero. Así que eso por ahora.
espero que este video les haya servido y les dejo muchos saludos. Espero que puedan seguir estas sugerencias.